Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a esta primera mesa redonda dedicada a un tema que nos afecta a todos, no sé si afortunada o desgraciadamente, pero en el cual estamos inmersos, y que es el tema de economía y política sanitaria. Y me acompaña como moderador el doctor Julián Pérez Villacastín, y como ponentes estarán los doctores Vicente Bertomeu, Tomás Urda, Carlos Macaya y Francisco de Paula. De forma que sin más dilación vamos a comenzar con la mesa redonda y con las exposiciones correspondientes a la misma. Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todos. Vamos a dar paso a la primera de las charlas, titulada Diferencias en cobertura y prestaciones sanitarias entre las distintas comunidades autónomas, y para ello tenemos con nosotros al doctor Vicente Bertomeu. Yo creo que el doctor Vicente Bertomeu es bien conocido porque ha sido recientemente presidente de la Sociedad Española de Cardiología y ha sido uno de los impulsores de este tipo de proyectos que tratan de analizar resultados en salud y compararlos a nivel nacional para ver si existen o no, como decía antes el doctor Iñiguez, inequidades. Cuando quieras, Vicente. Gracias por estar. Muchas gracias, Julián, y muchas gracias, Andrés. Ante todo, quiero agradecer a la organización del Congreso haberme invitado y felicitar a Marisa y a Nicasio por el magnífico programa, por el éxito de asistencia, y también a Paco y Ángel por todo el trabajo, como decía antes Marisa, que habían hecho para conseguir el éxito de esta reunión. Y como tengo bastantes cosas que decir, voy a pasar ya a la presentación. Realmente, lógicamente, no tengo conflicto de intereses y voy a presentar muy rápidamente unas diapositivas que tratan de resumir, lógicamente, no en detalle, un poco el marco normativo en el que nos encontramos y luego pasar un poco a la situación del mundo real. Como todos sabemos, hay un Ministerio de Sanidad que tiene una dirección general específica de calidad y de cohesión que tendría que velar o que vela por la equidad y una distribución homogénea de los recursos. Y por otra parte, como todos sabéis, hay una cartera común de servicios del Servicio Nacional de Salud que depende, lógicamente, del Ministerio de Sanidad a través del Consejo Interterritorial, que está formado por todas las comunidades autónomas. ¿Qué es la cartera común de servicios? Pues es el conjunto de técnicas que están, y tecnologías y procedimientos financiados por el Sistema Nacional de Salud, que teóricamente garantiza una equidad básica para todas las comunidades autónomas. Y esto está regulado por un Real Decreto de 2006 y una orden ministerial de 2015 que actualiza esta cartera, concreta más, etcétera. Como sabéis también, probablemente, pues hay una cartera común de servicios en las comunidades, todas las comunidades autónomas tienen una cartera común que es obligatoria y luego otra complementaria que ya depende de su financiación, ¿no? De la suficiencia para financiarlos, y que ya es optativa de cada comunidad autónoma. Lógicamente, esto no lo hace el Consejo Interterritorial directamente, sino a través de unos órganos que son los que están en la diapositiva, pero simplemente recalcar que participan en diferentes estructuras, pues profesionales, las agencias de evaluación y también representantes de la Administración de las comunidades autónomas, ¿no? Esta cartera de servicios se actualiza de forma continua y de forma regular, y esto está regulado por la orden ministerial de 2007 y que actualiza pues las técnicas, excluye las obsoletas y ineficientes e incorpora nuevas tecnologías. Y esto se hace mediante una evaluación previa que realiza una red española de agencias de evaluación, que, como sabéis, pues son todas estas que existen aquí, ¿no? Por tanto, esta es una diapositiva que no es mía, que la he cogido de algunas presentaciones que se han hecho en estos entornos, en la cual pues, se ve que es una diapositiva que a mí me parece que es muy políticamente correcta, porque se da juego a que todos los actores que participan en esto pues tengan una participación en esta elaboración de la cartera de servicios, pero desde mi punto de vista tiene un problema, y es que, claro, como veis, es tremendamente horizontal. Entonces aquí no manda nadie, es decir, mandan todos, pero
no manda nadie, ¿no? Y eso, como sabéis vosotros, aquí hay mucha gente de la industria, pues siempre es importante que haya una cabeza dominante, ¿no? Por otra parte, existen algunos documentos que ha elaborado el Ministerio con la sociedad científica, concretamente en el entorno de la cardiología, no directamente con con la sociedad o con cardiólogos, pero efectivamente hemos participado pues, en el documento de la estrategia de cardiopatía isquémica que dirigió Alfonso Castro, como sabéis, y que realmente ha tenido una importante repercusión en la mejoría de la asistencia sanitaria en nuestro país. Y luego hay el documento de las unidades asistenciales del área del corazón, los del documento de estándares y recomendaciones que lideraron también Alfonso y Carlos, que está aquí, ¿no? Y por otra parte, se inició el estudio Recalcar, que no lo he separado porque no lo quiero poner al mismo nivel que los otros, pero bueno, realmente creo que es importante que lo comentemos porque recientemente, el 8 de febrero de este año, el Ministerio lo reconoció como un registro de interés sanitario, ¿no? Por lo tanto, creo que sí que puede aportar cosas al sistema, ¿no? Pero todo esto está muy bien, pero hay un dato que es muy relevante y el dato es que en el año 2001, es decir, que ya han pasado 15 años, más de 15 años, se pasó de un sistema centralizado a un sistema descentralizado en el que las comunidades autónomas tienen la capacidad de gestión y fundamentalmente la económica, y quien tiene el dinero manda, el que ha puesto en solfa y ha tensionado toda esta estructura que os acabo de mencionar resumidamente, porque es algo más complejo de lo que yo he dicho. Pero bien, con estos mimbres tenemos los cestos que vamos a ver, ¿no? En primer lugar, estos son datos de Recalcar, número de habitantes por sala de arritmias. Como veis, existe bastante dispersión, teniendo en cuenta que la línea naranja, esta vertical, es el número de habitantes que se recomiendan por sala de hemodinámica, que sabéis que son 600.000 en el documento de estándares y recomendaciones que existe actualmente vigente. Podemos criticarlo, pero es lo que tenemos, es lo que estamos de acuerdo. Pues veis que solamente 2 comunidades necesitarían más salas. En el resto hay una dispersión de los recursos, pero siempre sobran salas con respecto al número de habitantes. Esto puede interpretarse como positivo o como negativo, ¿eh? No estoy haciendo un juicio de valor porque estoy intentando, como veis, no dar mi opinión hasta el final. Pero en cualquier caso, pues hay más salas de las que teóricamente corresponden, ¿no? Con respecto a la actividad, fijaros en la parte inferior, no quiero que vayáis a vuestras comunidades, pero fijaros que existe una gran dispersión entre los máximos y los mínimos. Cuando vemos número de habitantes por sala, pues son 377.000 el mínimo, 759 el máximo. Estudios diagnósticos por millón de habitantes 38.337, estudios terapéuticos 56.513, estudios sala 60.235, procedimientos realizados por cardiólogo o por otros especialistas 38.544, y luego la parte de la diapositiva no tiene nada que ver con arritmias, pero lo he puesto porque me parece que es una delicatessen que es importante que conozcáis, que es el número de habitantes por servicio de cirugía cardíaca, 529.000 el mínimo, 1.600.000 el máximo. Los datos son claros, ¿no? Cuando pasamos a procedimientos terapéuticos, he seleccionado los marcapasos por millón de habitantes porque aquí está desglosado en el registro de la sección por comunidades autónomas y también porque es una técnica que me parece importante porque es algo que está absolutamente establecido. Ponemos marcapasos hace ya 50 años y teóricamente tendría que haber mucha homogeneidad. Bueno, pues estos son los datos. Si uno compara lo que ocurre aquí abajo en las dos Castillas, pues fijaros, pues hay unas diferencias pues poco justificables. Si uno compara la región de Murcia con el País Vasco, pues en uno son 600 marcapasos por millón y en el otro pues son 900, ¿no? Es decir, que en algo que teóricamente está tan establecido hay diferencias difícilmente justificables. Y del dinero ni hablo. Dinero ni hablo porque sabéis que no existe no existe un presupuesto fijo para cada comunidad autónoma, incluso hay algunas comunidades autónomas o bastantes que negocian por hospitales, ¿no? Por lo tanto, y además incluso es peligroso poner una lista porque claro,
el que más barato no se va a sentir preocupado por si ha bajado demasiado el listón, sino que probablemente el que paga más dirá, uy, pues yo a lo mejor puedo conseguir rebajarme mi producto quitándole algunas cosas. Bueno, y tampoco entramos en la capacidad de diagnóstico o terapéutica de los dispositivos, pero yo creo que esto es suficientemente explicativo. Cuando pasamos a técnicas más complejas, lógicamente la discrepancia aumenta, ¿no? Y como veis, están todas por debajo por lo recomendado, lo cual contrasta con que hay más salas. Sin embargo, cuando ves los dispositivos que tienes que poner, pues hay menos de los que corresponden. Es una discrepancia. No traigo datos de estudios electrofisiológicos porque en el registro, bueno, no está detallado por comunidades autónomas y yo no tengo esa información, pero probablemente será algo parecido a todo esto. Pongo un ejemplo de lo que ha ocurrido en el intervencionismo, en hemodinámica. En hemodinámica, como veis, las cosas están algo más ordenadas. Hay menos diferencias en intervenciones percutáneas en los años 2013 o 2014. Parece que las diferencias son menores. Y cuando analizamos el intervencionismo en el infarto agudo de miocardio, en la angioplastia primaria, fijaros los últimos datos recogidos en del año 2014, que son los últimos publicados. Como veis, las cosas han mejorado mucho si lo comparamos con lo publicado en el 2009, lo cual esto es un dato muy positivo. Es decir, esto probablemente está relacionado con una estrategia concreta, no solamente de denunciar las diferencias, sino que ha habido iniciativas de STEM for Life o la estrategia de cardiopatía isquémica y la presión de publicaciones, etcétera, que ha contribuido a mejorar la homogeneidad de los datos y, por tanto, la equidad en el sistema. Y esto, como veis, en esta diapositiva, pues prácticamente en todas las comunidades autónomas se han reducido la mortalidad por infarto de miocardio. Es decir, que sí se puede, o que podemos, como queráis. Pasando a la parte de farma, que ya estoy terminando, pues está el tema de la penetración de los nuevos fármacos anticoagulantes, que también es pertinente para esta sección, para las dos secciones y para esta reunión. Como veis, la penetración de los anticoagulantes de acción directa en el mercado de los pacientes anticoagulados, es decir, cuántos de los anticoagulados están tomando los anticoagulantes de acción directa, los valores nacionales, la medida nacional es 19,6 por unidades y hay diferencias que son significativas, diré. Fijaros que el mayor penetración está en Melilla, que tiene 34,7, a su lado Ceuta, que podría tener una situación parecida, tiene 19, casi la mitad. Y luego tenemos en la península, la mayor penetración está en Cantabria, que tiene 33,4, y la menor en Asturias, que es la provincia de al lado, o la comunidad autónoma de al lado. Es difícil de entender esto, ¿no? Pero fijaros, esto tampoco va por comunidades, si analizamos Andalucía, que es una comunidad que aparentemente todos pensamos que está muy intervenida intervenida no sería la palabra, pero muy controlado, que se trabaja mucho en el gasto farmacéutico, con propuestas de subastas, etcétera, pues fijaros las diferencias. Están ordenadas las provincias por mayor penetración a menor penetración, y en Málaga tenemos un 32%, y en Granada, que está al lado, pegada, tiene el 15,85%. Jaén tiene 31%, que está pegado a Granada. Sevilla tiene 18%. Yo he preguntado, bueno, ¿y esto qué sentido tiene? ¿Cuál es la explicación? La explicación que me han dado os la transmito. Por supuesto, esto es más una anécdota que un dato científico, porque es una pregunta personal que yo he hecho para entender esto. Y eso depende, según me han explicado, de que en Málaga quien supervisa el visado es un administrativo que se preocupa de que haya cruces y que las cruces estén en los cuadros y en los sitios correspondientes. Sin embargo, en otras provincias hay un becario de farmacia hospitalaria o de farmacia de primaria que entra en la valoración del criterio y que dice, no, pues no tiene un 60% del TTR. Pues no me lo creo. O que otra indicación, que es la falta de accesibilidad al control de INR, pues él dice, bueno, pues el médico dice que no, pero yo digo que sí, y te rechazo el visado. Eso quiere decir que hay un becario, que no es médico, que condiciona la prescripción de una provincia.
de un servicio. Lo dejo ahí. Es lo que me han explicado. Pero bueno, tampoco quiero aquí hacer una defensa de los nacos, pero quiero plantear en dónde estamos, ¿no? Dónde está nuestro país, y esta es la lista de países europeos, y estamos pues los 4 por la cola. Recientemente, como veréis luego en una gráfica, nos han adelantado el Reino Unido y Rumanía, que como sabéis son 2 potencias importantes en Europa. En algunos de estos países, como sabéis, incluso el control de la terapéutica anticoagulante por warfarina está primada y ratificada con una compensación económica. Y esto es también por saber, por no tener una foto fija, cómo va evolucionando. España es esta línea malva, bueno, yo soy daltónico y no entiendo bien de colores, pero es esta que está aquí, a ver si la veo, es esta que está aquí, ¿no? Esta es España. Como veis, es la más plana de todas. Por ejemplo, Italia, que se comercializaron los anticoagulantes de acción directa en el segundo cuatrimestre del 2013, pues ya nos ha adelantado y bueno, estamos donde estamos, cada uno que saque sus consecuencias, ¿no? Hombre, probablemente, y esta es mi penúltima diapositiva, todo esto también tiene que ver en la inversión total del país en sanidad con respecto al PIB. Nosotros somos el 4 por la cola de estos 31 países y esto lógicamente influye. Es decir, si se dedica un 6,1 del PIB, pues no se puede comparar con quien dedique el 8 o el 9%. Esto es así, pero aunque los políticos dicen que tenemos la mejor sanidad del mundo, lo cual a mí me pone un poco de los nervios, pues esto es lo que hay, esto es lo que se invierte. Y ya mis comentarios finales es que sí que hay diferencias en coberturas y prestaciones, según estos datos. Esto es algo que ya he conocido, es decir, esto probablemente todos los que estáis en la sala lo sabéis, y probablemente ha llegado el momento de, además, actuar de alguna manera para intentar corregir esto, porque actuaciones en aspectos concretos como el de la cardiopatía isquémica han obtenido resultados muy positivos para nuestros pacientes y para los profesionales que nos dedicamos a tratar estos pacientes. Nada más, muchas gracias. Gracias, Vicente. Las preguntas las estableceremos al final en una discusión común para todos. El segundo ponente que nos hablará de cómo gestionar la evolución farmacológica y tecnológica en tiempos de crisis es el doctor Tomás Urda Valcárcel. Tomás, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer al comité organizador la amable oportunidad que me brinda de poder compartir con ustedes este tema. Bueno, lo primero es que es un tema enormemente complejo. Me han dado 15 minutos nada más, con lo cual, básicamente, mi intención tiene más que ver con poner encima de la mesa una serie de cosas que nos permita posteriormente poder tener un debate al respecto. Bueno, sobre esto de cómo gestionar la evolución farmacológica y tecnológica en tiempo de crisis, lo primero que me gustaría decir es que es un tema que me ha interesado siempre, no es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar de esto, pero jamás ha ido tan rápido. Es decir, es aterrador la velocidad a la que se están produciendo los cambios en los ámbitos más diversos de cuestiones que tienen que ver con esto. La sociedad está cambiando a una velocidad brutal, la expansión de la frontera científico-tecnológica es absolutamente tremenda, los cambios sociales en cuanto a cuáles son los niveles de información y las expectativas de la sociedad están cambiando rápidamente, el patrón de nuestros enfermos tiene poco que ver, cada vez son más mayores, cada vez hay más cronicidad, el reto de la comorbilidad me parece casi más interesante porque es el que determina la complejidad, iatrogenia, etcétera, etcétera. Pero es que además nuestras estructuras, como construimos los hospitales, los modelos organizativos, todo eso está cambiando a una velocidad tremenda. Como dice Zygmunt Bauman, vivimos tiempos auténticamente líquidos, donde ya realmente esto no es haga usted un poquito más, gaste usted un poquito menos, alcance usted un presupuesto un poquito más alto o un poquito más bajo, sino que realmente de lo que estamos hablando es de situaciones y de entornos de cambios absolutamente adaptativos, donde si no somos igual de rápidos a la hora de adaptarnos, tenemos ciertos riesgos de extinguirnos.
Yo tengo un amigo que dice que las organizaciones sanitarias son como la olla de Asterix. Cada vez necesitamos más cosas, hay más fármacos nuevos, procedimientos nuevos, dispositivos nuevos y de alguna manera los vamos metiendo, los vamos incorporando con distintas velocidades, no siempre las mejores, pero los vamos incorporando al manejo y al día a día de nuestros pacientes. Claro, lo único que ocurre es que si miramos un poco la famosa gráfica esa que correlaciona aquello de la población cubierta, cuestiones relacionadas con financiación y cartera de servicios, pues a lo mejor resulta que eso de darle a todo el mundo, a todos, de todo, para todo, sin más prepago, sin más financiación y sin demoras, empieza a ser complicado. Y si la cosa está así y eso empieza a ser complicado, debiéramos empezar a pensar que a lo mejor hay que elegir. Y el cómo vayamos a elegir va a determinar probablemente lo que le pase a nuestros pacientes, lo que le pase a nuestra sociedad y lo que nos pase a nosotros como profesionales. Y en ese sentido siempre me parece muy relevante, he escuchado muchas charlas sobre esto, siempre me surge la duda de qué parte de esto es lo que nos toca a los médicos y cuáles no. Hay dos elementos que me gustaría poner encima de la mesa sobre cosas que sí nos toca a los médicos. Lo primero, entender que en nuestra práctica cotidiana hay un margen importante de cosas que no tienen que ver estrictamente con práctica apropiada, es decir, tenemos práctica apropiada y otro montón de cosas, y entender e interiorizar que los costes son una dimensión ética indisociable de la práctica clínica, en crisis y sin crisis. Es decir, no hay que esperar a que el entorno presupuestario apriete para que los clínicos interioricemos que los costes son un elemento fundamental. Y si esto es así y en un momento determinado fuera necesario elegir, este es un artículo de Tilburg, un bioeticista de la Mayo Clinic, que de alguna manera lo que reflexiona es que si tenemos que elegir podemos hacer dos cosas. Podemos racionar, rationing, que es lo que se hace en el trasplante, en definitiva, dejar de administrar un procedimiento de probada efectividad a un paciente para dárselo a otro. Y eso, en principio, es algo que está basado en el principio de justicia distributiva, de justicia social. Pero dice que también podríamos hacer otras cosas. Y esas otras cosas tendrían que ver con explorar qué cosas hacemos que podríamos dejar de hacer. Y ya no se basa en el principio de justicia social, que de alguna manera sería más asignable a lo que son las administraciones públicas, sino directamente a los clínicos, porque tiene que ver con el principio de beneficencia y no maleficencia. Por lo tanto, si en la línea de medicina parsimoniosa, de acercar más la práctica clínica a realmente las cosas que le aportan valor a los pacientes, nos orientáramos por ahí, estaríamos hablando de cosas que a los médicos, a los clínicos nos suenan mucho mejor, mucho más cercano. Campañas, bueno, iba a decir recientes, Choosing Wisely ya tiene más de 5 años, pero campañas como Choosing Wisely, campañas como Less is More, como Too Much Medicine de British Medical, Do Not Do, todo esto, en definitiva, no son más que campañas que de alguna manera tienen que ver con ese dejar de hacer aquello que no aporta valor. La campaña Choosing Wisely es una campaña que me parece especialmente valiosa, a la que luego nuestro ministerio se sumó con algunos matices y que me parece que tiene especial relevancia porque es una iniciativa en un país como Estados Unidos que no parte ni de las aseguradoras ni del gobierno. Es un movimiento de naturaleza profesional, que empieza poco a poco y que a día de hoy ya enrola más de 60 sociedades científicas y se mueve en el entorno de 300 y pico recomendaciones. Básicamente es un encargo a las sociedades científicas, identifiquen ustedes aquellas cuestiones que entiendan que debieran ser debatidas porque probablemente no le aportan demasiado valor a los pacientes. ¿Y esto de la campaña Choosing Wisely, cuánto ha servido? ¿Bien? ¿No bien? ¿Han pasado 5 años? Bueno, yo soy de los que dicen que esta es la línea y que esto es por donde tenemos que avanzar y esta es la apuesta. Sin embargo, fijaos, publicado en New England, Nancy Morder, básicamente lo que decía es que no todas las sociedades científicas se están comportando igual, que algunas únicamente están diciendo que van a dejar de consumir caramelos de fresa cuando realmente no les gustan los caramelos de fresa y habría que hablar de la tarta de chocolate. Pero en cualquier caso, me parece que es una iniciativa y una corriente de una fuerza enorme. Sin embargo, probablemente se esté quedando corto. Mirad, esto está publicado en JAMA hace poquito por el grupo de Rosenberg, donde analiza cuál es la tendencia sobre aquellos procedimientos que han recibido el foco de cuestiones que debían dejar de hacerse.
Parece que ha bajado un poquito, curiosamente, lo relacionado con diagnóstico nuestro, diagnóstico de cardiología y diagnóstico por imagen en pacientes con cefaleas. Sin embargo, si veis, las líneas están planas. Por lo tanto, la iniciativa sin duda es buena, pero probablemente haga falta algo más. Y sin duda los médicos tenemos cosas que decir y cosas que hacer. No debemos quedarnos atrás. Luego hablaré lo que creo que está fuera del ámbito médico. Esto está publicado en Mayo Clinic Proceedings por Prasad. Me parece realmente interesante. Se dedicó a analizar los artículos originales publicados en New England durante 10 años. Y básicamente lo que hacía era esto que podéis encontrar aquí, los clasificaba en si los papers trataban sobre procedimientos nuevos o evaluaban práctica, digamos, práctica consolidada, cosas que hacemos en el día a día. En la parte de la derecha, podéis encontrar lo que tiene que ver con evaluación de procedimientos consolidados. Llegaba a la conclusión de que identificaba hasta 146 procedimientos, es decir, un 40% que correspondían a evaluación de prácticas consolidadas y que sin embargo seguían haciéndolas. Revascularización percutánea en enfermo con angina estable. La evidencia es muy sólida a la hora de decir que no le aporta nada a los enfermos, sin embargo con mucha frecuencia seguimos haciéndolo. Probablemente esta línea ha hecho que un libro recientemente publicado por Prasad sea para mí uno de los libros más influyentes de este año. Es algo así como acabando con las revocaciones médicas. Tiene que ver con la reflexión sobre con qué rapidez en algunos casos, no siempre como hemos visto en la anterior presentación, pero con qué rapidez en algunos casos tendemos a incorporar determinados procedimientos, aunque metodológicamente los estudios que los avalen no sean demasiado robustos. Y todo lo contrario, cuánto trabajo nos cuesta dejar de aplicar procedimientos que tienen evidencia contraria. Y probablemente eso tenga que ver con sesgos, que no me da tiempo a entrar en ellos, pero ahora después podemos comentar algo sobre esto. Sesgos como el cognitivo, sesgo el de confirmación, de intervención, de no publicación y del status quo. El sesgo del status quo me parece especialmente relevante, pero debiéramos ser mucho más rápidos a la hora de abandonar aquellos procedimientos de los que hay evidencia sólida de que no aportan valor a los pacientes, porque eso es precisamente el silo de donde necesitamos obtener recursos económicos para destinarlos a otra cosa que sí hace falta. Y las cifras son realmente tremendas. Esto está publicado por Wolfenjama hace un par de años y dice que hasta un 30% de los 2,5 trillones de dólares de gasto en Estados Unidos no aportan demasiado valor. Es un 30%, curiosamente la cifra que ya la bibliografía había reflejado en otras muchas ocasiones. Por lo tanto, ahí hay mucho. Y sin ninguna duda hay que ir a por eso. Porque eso probablemente sea lo único que nos legitime ante nuestros pacientes, ante la sociedad y ante nosotros mismos como sociedades científicas. Y evidentemente, como decía antes, esto va muy rápido y nos van a hacer falta cada vez más recursos. Porque lo que nos llega tiene que ver con medicina de precisión. Lo que nos llega, que ya está aquí, tiene que ver con tratamientos mucho más selectivos, mucho más específicos y mucho más seguros. Y probablemente nosotros, la cardiología cambiará dramáticamente en el entorno de 5 o 10 años, fundamentalmente por el avance de la genética o por el avance del desarrollo de la cardioimagen, que nos permitirá aproximarnos cada vez más a caracterización tisular y a identificar y seleccionar y estratificar mucho mejor el grupo de pacientes que manejamos y que intervenimos. Pero evidentemente para todo eso hace falta recabar recursos que debiéramos conquistar de aquellos sitios donde realmente no hagan daño. Todo lo que he dicho hasta ahora tiene que ver fundamentalmente con lo que los clínicos podemos hacer. En definitiva, identificar qué cuestiones no aportan valor a los enfermos, intentar desinvertir ahí e intentar reinvertir en otros sitios. Pero no todo es de los médicos. Esta es una publicación reciente de King's Fan que tiene un mensaje fuerza que me parece muy importante y es, oiga, esto no es solo cuestión de los clínicos. Sin ninguna duda tenemos un elevado nivel de responsabilidad ética para con la sociedad en todo esto, pero esto no es solo de los clínicos, no es solo de los médicos. Son los gobiernos, son los dirigentes, son los directivos.
es la sociedad, son los pacientes, y si no lo hacemos todos será difícil. Este es de las publicaciones que me parece que vale la pena leer. Insiste además en cosas que ya conocemos, y es que no esperemos ningún cambio radical, que probablemente muchas de las cosas que vengan van a venir como suma de pequeños efectos, y vuelve a insistir de manera rotunda en que tenemos que hacerlo todo. Nuevamente insiste también en lo relacionado con el uso, con lo apropiado de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Por lo tanto, y con esto termino, los médicos tenemos muchísimo que decir a la hora de ser capaz de identificar qué cosas no le aportan valor a nuestros pacientes, mucho que decir. Movimientos como la campaña Choosing Wisely, Less is More, Do Not Do, todo el movimiento del NICE. Sin embargo, las publicaciones que estamos viendo, como el trabajo de Rosenberg, nos dice que eso solo se queda corta, que eso solo no es necesario, que hacen falta más cosas. Entonces debiéramos implicar a otros agentes que probablemente no estén sumando suficiente y hacen que, pese a que ya tenemos identificados cuáles son los procedimientos de bajo valor, luego retirarlos de la clínica nos cueste más trabajo. Además de eso, probablemente también habría que superar, como ya he comentado antes, determinados sesgos, además del sesgo de conocimiento, del sesgo de confirmación, el que decía antes que me preocupa especialmente, que es el sesgo del status quo, que tiene mucho que ver con cuánto trabajo nos cuesta a los clínicos dejar de hacer aquello que hacemos, porque de alguna manera parece que con ello perdemos ciertos ámbitos de influencia. Por lo tanto, lo de los clínicos es imprescindible, pero probablemente será muy difícil avanzar, y los avances serán escasos, si no logramos mayor liderazgo clínico, mayor liderazgo directivo, instituciones con más calidad, buen gobierno y una sociedad con un capital ético muchísimo más alto. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Tomás. Y pasamos a la siguiente charla, que se titula Papel de las sociedades científicas en el Sistema Nacional de Salud. Carlos Macaya, yo creo que, como conocéis también, ha sido recientemente presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Preside actualmente una de las asociaciones, bueno, la más importante, que engloba o trata de englobar el empuje de todas las sociedades científicas relacionadas con la medicina, y me consta que siempre ha tenido mucho interés en que trasciendan las opiniones de los médicos a través de las sociedades científicas en el sistema de salud, para que de una vez por todas nos tengan, quizás, digo yo, más en cuenta. Cuando quieras, Carlos. Muchas gracias, Julián y Andrés. Muchas gracias a los organizadores, a las secciones de arritmias y de estimulación cardíaca, a Nick y a Marisa, por invitarme. Y yo voy a hablar pues realmente del papel he dividido la charla en dos partes. Una primero, aunque parezca una perogrullada, decir qué son las sociedades científicas, y segundo, para qué pueden servir, ¿no? En este conglomerado de instituciones, de entidades, agentes, ¿no?, que están incluidos en la sanidad. Esta es una diapositiva un poco parecida, podría cierta similitud con una que ha presentado antes Vicente Bertomeu. Pues nos vemos los profesionales sanitarios ahí arriba, aquí a la izquierda, y agrupados, pues no he puesto los sindicatos, pues están las sociedades científicas, los colegios profesionales, la industria biomédica, la ciudadanía, los pacientes y la administración sanitaria, incluso la universidad. Entonces, realmente, pues todos estos son agentes que intervienen en el Sistema Nacional de Salud, y vamos a hablar de nosotros, diríamos de los profesionales sanitarios, y cuando nos asociamos y creamos una sociedad científica. Cuando vemos algo, cuando tenemos la mínima duda, vamos a Wikipedia con frecuencia, ¿no?, y nos sorprendemos a veces con las definiciones, ¿no? Y Wikipedia pues entiende una sociedad científica, pues fijaos que pone científicos, investigadores, eruditos, rama de conocimiento, casi como un club, ¿no?,
que discute, reflexiona y difunde trabajos, fíjate, termina, dice, a través de una publicación especializada, ¿no? En este caso uno recuerda a la REC, la Revista Española del Corazón, ¿no? Pero bueno, vamos a simplificar y ser realistas. ¿Qué es una sociedad científica? Es una asociación voluntaria, lo pongo entre mayúsculas, y esto es muy importante, porque esto va a tener unas connotaciones importantes, de profesionales sanitarios en torno a un área de conocimiento, rama de conocimiento, ¿no? Entonces, al ser voluntaria y a ser muy general, pues hace que no ser rigurosa en la membresía de los componentes de la sociedad, hacen que estas asociaciones, pues que su marco jurídico quede bastante limitado, y son entidades que pongo aquí de utilidad pública, o sea que bueno, a lo sumo tienes que aplicar la sociedad científica para que te den este reconocimiento, y sin embargo no son de derecho público. Y cuando hablas de derecho público estamos hablando de los colegios de médicos, los colegios profesionales, estamos hablando de los sindicatos, los cuales tienen unos derechos adquiridos y además son obligados, no su consulta, sino incluso su participación y su opinión, ¿no? Aquí pongo que la SEC pues pueden ser miembros, pues cardiólogos, cirujanos, pero es que también incluso ingenieros o miembros de la industria biomédica que tengan interés, ¿no?, por las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Lo que sí es cierto, y yo me he leído algunos estatutos de diversas sociedades científicas, que la misión prácticamente de todas las sociedades científicas es la misma, y es la misma, me refiero, es la finalidad que tienen es pues potenciar la salud o prevenir la enfermedad, vamos a hablar en positivo, potenciar la salud de los ciudadanos, promoviendo y fomentando la investigación en el área específica, ¿no?, difundiendo el conocimiento, y estamos hablando ahora de la formación continuada. Prácticamente las sociedades científicas son, diríamos, uso exclusivo, tienen la exclusividad de la formación continuada, no la tienen los colegios de médicos, ni siquiera las facultades de las universidades, aunque tengan la capacidad de acreditación, y finalmente pues transmitir mensajes a la población en general para promover, potenciar la salud y prevenir la enfermedad, ¿no? Y esto generalmente lo hacen las sociedades pues a través de sus fundaciones, y esta es la misión de la sociedad. Entonces, bueno, y entre ellas la Española de Cardiología, FACME, las sociedades científicas pueden ser de muchos tipos, quiero decir, pueden ser avaladas por una especialidad, que son los requisitos para pertenecer a FACME o federarse en FACME. De las 44 sociedades científicas que tienen, diríamos, respaldos de la especialidad, 42 integran la Federación FACME de Asociaciones Científico-Médicas de España, y representan de alguna forma pues a más de 200.000 profesionales, ¿no? Luego hay otras sociedades científicas transversales, como es la del dolor, como es la sexual, la de cuidados paliativos, etcétera, en las cuales ya les llamamos transversales, pero estas no hay una especialidad detrás y por lo tanto no están en FACME. Y en esta quiero incluir alguna muy debatida y controvertida, como es la de urgencias, las SEMES, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que las sociedades científicas todas, y lo hemos visto muy bien en la presentación, excelente presentación de Vicente Bertomeu, todas quieren participar de alguna forma directa o indirectamente en el Sistema Nacional de Salud, y quieren pues crear el nuevo modelo de Sistema Nacional de Salud mucho más eficiente que el actual, ¿no? Desde FACME, lógicamente, buscamos y agrupamos, están agrupadas todas, y todo aquello que compete o a todas o a la mayoría de ellas, pues somos los interlocutores con la Administración Sanitaria. Y así, pues en el año 2013, ante los recortes brutales que hubo entonces por la crisis, pues hubo un manifiesto, como es el debate que se hizo ante el riesgo de deterioro irreversible de la sanidad pública española. En el 2014 hicimos un documento, elaboramos el papel de las sociedades científicas en el Sistema Nacional de Salud, y este año pasado, como era un año ya electoral, tanto autonómico como nacional,
pues los retos del Sistema Nacional de Salud en la próxima legislatura, ¿no? Bueno, de nuevo, volviendo a lo que es la misión de las sociedades médicas y su federación, cuando uno ve, claro, potenciar la salud, la formación continuada, potenciar la investigación, etcétera, pues uno como que se queda corto, dice, bueno, parece que esos son objetivos. Vemos aquí que las sociedades, y está ya en negrilla también, la Sociedad Española de Cardiología habla de intervenir en organismos competentes en materia no solo de enseñanza posgrada, sino en la gestión del conocimiento para la mejor toma de decisiones en el paciente individual como la atención sanitaria al grupo de pacientes. Aquí estamos leyendo entre líneas, pues ya hablando de gestión del conocimiento y la trasladamos a su aplicación a la gestión clínica, ¿no? Y en FACME, pues igual, pues son, diríamos, una misión más genérica, pues como son una corporación científico-médica formada por muchas sociedades científicas, tiene que coordinar, que tiene que intervenir en los organismos, velar por la adecuada cualificación médica y representar los intereses que excedan el ámbito de una especialidad o de un área de conocimiento o de una sociedad, ¿no? De hecho, pues en la Sociedad Española de Cardiología, pues el papel de consultor, cuando viene la hepatitis C, el Ministerio llama, cuando viene alguna que otra infección o tiene cualquier problema de vacas locas, etcétera, pues el Ministerio ha llamado siempre a las sociedades, identifica X sociedades, las llama y les involucra en el tema, ¿no? Luego también las sociedades, pues la Sociedad Española de Cardiología participa en las comisiones nacionales de la especialidad, en la elaboración, como ha presentado Vicente Bertomeu, del documento de estándares y recomendaciones, ¿no? Y FACME, ¿qué lo hace? Papel de consultor y asesor, sobre todo en materia normativa, participa en el foro de la profesión médica con las otras entidades que nos representan y las relaciones con la administración sanitaria, tanto a nivel comunitario, pero fundamentalmente con el Ministerio, ¿no? Es cierto que queremos en el Sistema Nacional de Salud, queremos de alguna forma pues cambiar el modelo y transformarlo, ¿no? Peca de un exceso de intervencionismo, de fragmentación y burbuja sanitaria, lo hemos visto en Valencia y en Madrid, con la cantidad de hospitales creados, las diferencias las hemos visto con el recalcar, y lo que sí hay es una ausencia de medir, de qué se mide y cómo se mide, y de transparencia, ¿no? Y el entorno. En cuanto al entorno, yo aquí no me voy a entretener porque es de todo sabido, los cambios demográficos, socioculturales, políticos legales, el problema económico y el tecnológico, y lógicamente pues hay que adaptarse a ese envejecimiento de la población, a las restricciones económicas e incluso a las innovaciones tecnológicas, y saberlos, como ha dicho Urda, pues utilizar de una forma adecuada y eficiente, ¿no? Lo que sí es cierto es que cómo afecta todo este entorno a las instituciones sanitarias, ¿no? Seguro que va a haber más necesidades en sanidad, pero no tantos recursos, y por supuesto va a ser necesario cambiar el sistema para que este sistema sea más eficiente. Y más eficiente también, como ha comentado Bertomeu, no es hacer hacer más cosas ni hacer todo más de cerca. Ese es el mensaje de la Consejería de Sanidad de Madrid. La sanidad la tienes más cerca, tu atención sanitaria. No es contener costes sin discriminar, sino es mejorar, ¿no?, el valor de la prestación médica, que yo imagino que Paco de Paula pues hablará del valor de las arritmias, que es obtener el mejor resultado de salud con el coste más adecuado. Y cómo conseguir valor, calidad y eficiencia, que es el valor de la prestación, pues involucrando a los profesionales en la gestión, en lo que es la gestión clínica. Necesitamos una nueva arquitectura de la organización y nuevos indicadores y sistemas de medidas, ¿no? Aquí, cuando nosotros hicimos este trabajo con el grupo de Abengoa, pues vemos la primera diapositiva, que de hecho es que marca la portada del libro, es que heredamos un sistema nacional de salud basado en estructuras, fundamentalmente en hospitales de agudo, que creo que se llevan algo así como el 70% del gasto sanitario, y olvidando lo que es el resto del espacio sociosanitario, los hospitales de media y larga estancia, atención primaria divorciada de los hospitales de agudo, etcétera, pasar a un sistema más integrado donde
se potencie el espacio sociosanitario y sobre todo primario, e incluso se reduzca lo que es hospitales de agudos. Y este es el documento que hicimos del papel de las sociedades científicas en el Sistema Nacional de Salud. Hemos dicho que gestión clínica, pues sí, desde FACME y desde diversas sociedades científicas, fundamentalmente la Española de Cardiología también ha liderado pues todo lo que se refiere a las áreas del corazón, el desarrollo de institutos. Hicimos un acuerdo con el Ministerio de Sanidad donde se buscaron desarrollar el Pacto por la Sanidad, el desarrollo de recursos humanos y la gestión clínica, que la lideró el FACME, las sociedades científicas, y ahora estamos pendientes del Real Decreto de Gestión Clínica que está ya pasado el trámite de audiencia y está pendiente de aprobar por el próximo gobierno, ¿no? El próximo o este gobierno, que puede todavía los viernes aprobar reales decretos, ¿no? Desde FACME se han desarrollado jornadas de gestión clínica. La primera se hizo en el 2014, el año pasado se hizo otra, si realmente eran viables o no. Este año haremos la tercera jornada de gestión clínica. Y luego otro aspecto importante que afecta a lo que es la organización sanitaria, y todo esto lo estamos haciendo de nuevo siendo organizaciones de utilidad pública, es la revisión de desarrollo normativo, y aquí traigo tres que son importantes, sobre todo el primero y el último. El primero era que la Comunidad Económica Europea había pedido a España urgentemente que actualizara el Real Decreto de autorización de centros sanitarios. Y bueno, pues nos pidieron el trámite de audiencia que hiciéramos alegaciones. Por ejemplo, no existía en ese Real Decreto lo que eran las salas de electrofisiología. Existían lo que era, ni siquiera salía hemodinámica junto con radiología. Y esos aspectos pues fueron, diríamos, hicimos las alegaciones oportunas y esperemos que cuando aprueben este Real Decreto las contemplen, ¿no? Y la última es un anteproyecto de ley de la Comunidad de Madrid que quiere cambiar el organigrama por el cual se rigen los sistemas, diríamos, los centros sanitarios, ¿no? Y que es muy preocupante, por cierto, y por supuesto FACME ha hecho las alegaciones oportunas. Respecto a los documentos de estándares y recomendaciones, y yo estoy hablando ahora de todas las sociedades científicas, pues decir que FACME ha sido la interlocutora junto con el Ministerio para, diríamos, qué documentos había que actualizar. Entre ellos estaba el del área del corazón, que ya tiene una vigencia de 6-8 años, aparato respiratorio, y estos otros documentos, ¿no? Y vemos aquí ya, para terminar, lo que serían las tres áreas donde se ha centrado más en los últimos años FACME, que es el tema de la recertificación, que lo hemos hecho, lógicamente, y como no podía ser de otra forma, con el colegio, con el Consejo General de Colegio de Médicos, lo que ha sido la troncalidad y lo que es gestión clínica y el máster de gestión clínica. Lo que os ha presentado Vicente Bertomeu, de recalcar que fue el primero que se hizo de los registros de calidad, decir, de recursos y registros de recursos, como habéis visto, de salas y de calidad asistencial, se hizo con cardiología y con la Fundación IMAS del Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria, y deciros que a través de FACME se ha extendido a otras especialidades y otras sociedades, como es medicina interna y tiene el nombre de Recalmin, a oncología, el Recalom, al aparato digestivo, Recalat, al aparato respiratorio. O sea que veis ya 5 registros de recursos y calidad, todos con la misma metodología del CMBD. Y ahora, pues el último que se está en estudio y pendiente de aprobación, uno con la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, que se llamaría el Recalem, ¿no? Y esta es mi última diapositiva, y es simplemente deciros que, bueno, pues que FACME, lógicamente, pues participa en la organización sanitaria en la medida de lo posible con el Ministerio y con las competencias que le quedan. Ahora cada vez más se acerca a las consejerías de las comunidades autónomas por esa competencia transferida en sanidad e incluso capacidad legislativa, como hemos visto con el anteproyecto de ley en Madrid, con la definición de los documentos de estándares e indicadores. Esto está elaborado por el Ministerio y, claro, tampoco es vinculante para todas las comunidades autónomas.
La participación activa, eso sí, en docencia, por supuesto, en formación, acreditación y evaluación tecnológica, en la red de agencias tecnológicas, FACME también participa, y finalmente en los registros de calidad, que son lo que llamamos nosotros investigación en resultados en salud, y definir también las líneas de investigación del Sistema Nacional de Salud, que precisamente tienen que ser esas a nuestro entender. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Carlos. Finalmente, el doctor Francisco de Paula Rodríguez nos hablará de un tema que es la creación de valor en salud en las unidades de arritmias. Paco, cuando quieras. Aquí arriba. Muy bien, muy buenos días. Muchísimas gracias a la organización por invitarme, especialmente al doctor Moya y al doctor Pérez Castellano, para hablarles. Bueno, en principio es verdad que me falta una diapositiva del conflicto de intereses. Yo soy el director de estrategia de una compañía de dispositivos médicos y soy profesor de una escuela de negocios con un programa de gestión sanitaria. El tema del que me han invitado a hablar, yo creo que es especialmente interesante y especialmente interesante para electrofisiología. El contenido de la presentación será hacer algunas aclaraciones de tipo conceptual previo, ver de este concepto de valor en salud qué hay y qué no en las unidades de electrofisiología, hasta dónde se podría llegar, cuál es la asignatura pendiente, por decirlo de alguna manera. Si eso ocurriera, ¿cómo cambiará la vida en las unidades, en el hospital, del electrofisiólogo? Y finalmente, pues haré algunas reflexiones personales, probablemente para discutir al final. Si les parece, empezamos, ¿no? Yo creo que este concepto de valor, digamos que debuta de manera por la puerta grande en 2010, a final del 2010, con un artículo de Porter en el New England, donde habla del valor y lo define como la relación entre resultados en salud y el coste de las prestaciones, siempre y de manera cautelar inicialmente, con participación directa del cliente, del interesado, del paciente, y por lo tanto protegiendo el concepto de la concepción, digamos, perversa de que esto está pensado para reducir el gasto, y finalmente como forma de darle como formato para incluir todas las transformaciones necesarias del sistema. He oído en las 3 presentaciones anteriores, sin excepción, aspectos puntuales de cambios, de modificaciones que podrían verse incluidos en este concepto más general de asistencia sanitaria basada en el valor en salud, ¿no? Dice Porter que no es un concepto abstracto, que no es una cosa difusa, sino que es un modelo para mejorar las prestaciones del sistema. Y dice, sobre todo, el tercer punto me interesa especialmente, y es que la gran asignatura pendiente, aunque repasaremos algunas, la gran asignatura pendiente es medir, transparentar y medir. Medir resultados en salud, clínicos, a estos podemos estar más acostumbrados, pero medir el coste asociado. Y esto ni estamos acostumbrados ni parece que estemos moviéndonos en el sentido adecuado. Ya veremos algún dato en un momento, ¿no? Otro concepto, otro punto importante de entender lo del valor es, tal como lo definen en Harvard o tal como lo definen en el Porter, no se trata del valor de una actuación, el valor solo tiene carácter de naturaleza cuando se mide en el proceso completo. Y por lo tanto el valor que aporta usted en una de las intervenciones necesarias queda disuelto o queda sin reconocimiento si en el completo, si en el conjunto de las actuaciones no se produce el valor, no se producen resultados asociados a costes. Este es muy interesante porque tiene derivadas muy importantes, ¿no? Hay que entender, por tanto, cuál es el ciclo asistencial entero y no la actuación concreta. O, por ejemplo, entender cómo, si su actuación puede estar perfectamente
ejecutada si no está bien indicada o si no está correctamente, si no está lo que veíamos antes, el overuse o el misuse, pues la aportación de valor es limitada. Esta es la fórmula mágica final que relaciona resultados en salud que importan al paciente. Esta parte es central para eludir la crítica inmediata de, oiga, esto está pensado para reducir el gasto, sin más, asociada al gasto necesario para conseguirlo. El paso siguiente, una vez entendido el concepto de valor, el paso siguiente es asistencia sanitaria basada en el valor. Es la siguiente evolución. Esto también, digamos, que se hace notorio después de una publicación en el 2013, en octubre del 2013, también de la Escuela de Porter, mucho más alimentada ya por experiencias de algunos años del modelo, que dice, mire, el modelo para hacer asistencia sanitaria basada en el valor tiene 6 requerimientos o requisitos o 6 atributos sin los cuales pues a lo mejor habría que discutir que usted está haciendo asistencia basada en ese modelo. El primer requisito es, esto solo se puede producir en unidades clínicas integradas. Esto de unidad clínica integrada, exactamente qué es. Bueno, esto es el reconocimiento de que hay enfermedades que requieren de más de una especialidad o de más de un tipo de profesionales. Hay enfermedades, las más relevantes, que requieren de más de un dispositivo asistencial, de más de una estructura interviniente a lo largo de todo el ciclo y, por lo tanto, unidades integradas, cuyo objetivo es maximizar los resultados y que además deben poder y deben tener capacidad de encargarse no solamente del proceso central, sino de las comorbilidades y de las complicaciones que genera. Esto es muy importante, ¿no? Es decir, yo estoy en esta parte, si usted tiene una complicación que se escapa de mi especialidad, ya lo envío yo. No, las unidades integradas han de ser capaces de resolver ese tipo de asuntos asociados a una condición determinada. El siguiente punto es medir resultados en salud y costes. Usted tiene unidades integradas y ahora tiene que concentrar su actividad en, además de hacer la prestación, el ejercicio que le toca, en medir el resultado en salud, más, digamos, en el aspecto clínico y los costes asociados. Aquí fíjense que estamos pudiendo medir algunas cosas que tienen poco que ver con el resultado en salud, o menos que ver con el resultado en salud. Este es el mapa que pintan los de Harvard, donde dicen, mira las condiciones iniciales y las condiciones finales. Y lo demás, no sé si surrogate endpoints es una buena definición, pero no es hard endpoint. El hard endpoint es el health outcomes al final. Todo lo demás son requisitos, pero mírame el final, al final del ciclo, sin menospreciar las estructuras intermedias. Me interesa la definición de resultado en salud al final, porque también esto suele ser objeto de polémica. Ellos definen el resultado en salud como los resultados que más le importan a la gente que pide, que necesita tratamiento, incluidas aspectos que a lo mejor nosotros no siempre tenemos muy en cuenta, ¿no? La mejora funcional, la habilidad para tener una vida normal, las prestaciones sociales, por ejemplo, estas cosas. En el sistema de medición también diferencian 3 niveles, un nivel inmediato, pues dígame si después de su intervención yo estoy mejor o peor. Dígame también en el siguiente si han habido o están habiendo complicaciones, si lo ha hecho usted bien o lo ha hecho mal, o lo ha hecho exactamente en el momento que tocaba. Y luego el tercer nivel es a largo plazo, seguimos teniendo prestaciones, con los 3 niveles, los 3 tiers que llaman. Habla del tiempo. En algunas condiciones, como alguna a la que voy a hacer referencia, es necesario mantener mediciones de valor y de coste al cabo de un año, al cabo de 2, al cabo de 5, estamos hablando de cáncer. Fíjense la cantidad y la calidad de organizaciones hospitalarias americanas que están involucradas desde hace ya al menos 3 años en este tipo de mediciones, que yo creo que deja fuera de duda en el que estamos hablando de un modelo, de una framework
que va a tener impacto en el futuro. En insuficiencia cardíaca, por ejemplo, hay este ejemplo. Déjenme que les presente al International Consortium de Health Outcome Measurements. Esta es una institución recientemente creada sin ánimo de lucro, donde está el Hospital Karolinska, donde está Harvard y donde hay una consultora que se dedica a definir y establecer las mediciones de resultados en salud. Cuando hablamos de resultados en salud, exactamente de qué estamos hablando, en qué patologías. Por ejemplo, en su página web encuentran de esta manera, fíjense, los que participan en la determinación de cuáles son los resultados en salud, con una lista exhaustiva primero y con una lista mucho más restrictiva después para llegar al resultado final. Nosotros hemos tenido el privilegio de poder participar en algunos de estos procesos y créanme que es sofisticado y es elaborado hasta llegar al final. Estos del ICHOM tienen de todas las patologías que están definidas, el año que viene estarán en el 50%, hoy solo tienen el 33%, en el 2020 estarán el 20% de las definidas. Aquí tienen los resultados que les traigo de ejemplo de lo que definen para ictus o de lo que definen para la enfermedad coronaria. Es interesante, esto está en la página, es interesante entrar para que vean cómo algunos de los criterios definidos como resultados en salud nos son más familiares y otros son novedosos. Y a estos también nos vamos a tener que acostumbrar. Fibrilación auricular todavía no está. ¿Se acuerdan del modelo? Hay 4 patas más, que son las que ahí les pongo, y me gustaría hacer un poquito de incidencia especial en 2 de ellas. La primera, aunque si quieren luego hablamos de todas, la primera es integración multicentro de la prestación. Este modelo exige que si, por ejemplo, en una condición es necesaria la participación del hospital, del sociosanitario y de la primaria, esto esté en una sola estructura asistencial. No coordinado, sino integrado, que tiene diferencias organizativas relevantes, muy importantes. Y segundo, crear centros de excelencia. No es posible, es una consecuencia natural después de las 6 círculos, esto es una consecuencia natural, identificar que en algunos sitios las cosas se hacen mejor que en otros y que en eso se deberían hacer más cosas y dejar de hacerlas en aquellos que tienen resultados en salud más pobres. Y aquí engancha perfectamente lo que hemos oído en 2 o incluso en las 3 ponencias anteriores. La plataforma tecnológica que alimente todo esto es también un atributo exigido, ¿no? Claro, las interconexiones entre esto pues, son obvias y son ineludibles. Entendido ya el concepto de valor y entendido ya el concepto de asistencia sanitaria basada en el valor, ¿hasta dónde estamos en las unidades de arritmias en España? Claro, es pretencioso pretender contestar con exhaustividad o con datos esta pregunta, pero hay algunas aproximaciones que yo creo que sí podemos hacer. Elijamos, por ejemplo, porque para hablar de valor en salud hay que elegir una condición, la fibrilación auricular, cuya importancia yo creo que nadie discute como enfermedad, y además una enfermedad especialmente complicada de ordenar desde el punto de vista de la asistencia sanitaria, con ineficiencias claras, aunque solo sea en el circuito de derivación, cuando no en más cosas, ¿no? Para fibrilación auricular hay grupos multidisciplinares creados en los hospitales, donde además del cardiólogo pueda estar la farmacia o el trabajador social, la enfermería o el médico de primaria. Bueno, probablemente hay la intención o hay el reconocimiento que así debería ser. El que esté creada la unidad seguramente es más discutible, ¿no? Y por lo tanto no se obtienen los beneficios de poder darle todo lo que necesita en el momento que lo necesita, esté donde esté, al paciente. Por lo tanto, ahí podemos estar perdiendo eficiencia de una manera clara. Pero imaginemos que esa parte la tenemos, que tenemos unidades, incluso que tenemos unidades que funcionan bien. Estamos midiendo los resultados en salud a largo plazo, clínicamente
Y en términos de coste, pues seguramente no. Y seguramente no solamente porque no lo hacemos en el continuo de la enfermedad, en los costes derivados de la atención en fibrilación auricular en primaria, estoy seguro que no están bien delimitados, pero también estoy seguro que no están como debieran asociados en el hospital, porque normalmente el hospital lo asocia al episodio del ingreso y no al tratamiento continuado. Por lo tanto, ¿cuál es la asignatura pendiente aquí? Yo creo que son 4 puntos a retener, 4 puntos a retener. Ya los hemos comentado. Y esto aplicable en fibrilación auricular, aplicable en resto de condiciones tratadas en unidades de arritmia. Es necesario un trabajo de integración. El aspecto tratado hospitalariamente no es ni mucho menos el más intenso, no sé si a lo mejor el más costoso por minuto sí, pero en el contexto de la enfermedad seguramente no, y por lo tanto la integración es una tarea pendiente. Medir resultados en salud y costes, medir resultados en salud y costes. Incorporar, como decía el doctor Urda, el coste al sentido ético del trabajo clínico me parece fundamental y este modelo le da carta de naturaleza. Crear centros de excelencia, esto es difícil. Es fácil cuando soy yo el centro de excelencia elegido, es más complicado cuando esto exige dejar de hacer cosas yo porque hay otro que dicen que lo hace mejor, ¿no? Esto es complejo. Paco, y seguramente tenemos trabajo aquí y el manejo... 2 minutos. 2 minutos. Y el manejo intenso de las tecnologías de la información. Como queda poco, me adelanto y les digo cómo cambiaría la vida del electrofisiólogo si realmente el concepto valor en salud se aplica en todo el despliegue. De 4 maneras. Bueno, el impacto sería en distintos ámbitos, en distintos actores. Déjenme hablarles del electrofisiólogo nada más. La práctica médica se va a ver afortunadamente influida en 3 cosas: uso masivo de tecnología, estandarización, protocolización, mapeo de los procesos y medición de resultados y de coste, y cambio de rol profesional. Quizás de esto hablamos en la discusión con mucho gusto. Es importantísimo, desde mi punto de vista, importantísimo que el electrofisiólogo sea capaz de salir de la jaula de la sala de electrofisiología y entender el proceso entero. Si no lo hace, se quedará, digamos, como un hiperespecialista encerrado esperando que alguien, que el director de orquesta lo llame para intervenir sin preguntarle muy bien qué le parece esa intervención. Miren aquí, en una valoración hecha a profesionales, dicen: me faltan capacidades de comunicación, me falta experiencia en el manejo de tecnología y me falta esto que es managerial, ¿no? Convertir los médicos en líderes. Reflexiones finales, 4. Organizaciones sanitarias de primer nivel en Europa y en Estados Unidos han adoptado el modelo de valor en salud como marco para realizar transformaciones relevantes en su manera de realizar asistencia sanitaria. Las organizaciones asistenciales de nuestro entorno inmediato no parecen o parecen tener aún pendientes los cambios que propone este modelo, fundamentalmente integración, medir resultados, unidades asistenciales multicentro, centros de excelencia y uso masivo de tecnología. Parece que esto está todavía pendiente. Empieza a haber evidencia de que este modelo aumenta el valor en salud, pero además es el modelo que reúne, que alinea los intereses de todos los actores, de los clínicos, del paciente, de los clínicos, del sistema, de la industria. Y en último lugar, para los profesionales, deberán adquirir visión de enfermedad y no solo de tratamiento, deberán aprender a trabajar en equipos multidisciplinares, deberán incrementar su capacidad de uso de tecnologías de la información, sobre todo para medir resultados y costes, y deberán incrementar sus capacidades de liderazgo y de gestión. Muchas gracias.